Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. ¿Cuántos están contentos? Muy bien, ok. ¿Alguien me puede decir cuál es la serie que estamos hablando en este mes? El Dios de lo imposible. ¿Y ustedes han visto algo imposible que Dios lo ha hecho posible? Muy bien, pues seguimos creyendo en el Dios de lo imposible, pero que Él va a hacer algo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Tu vida es un milagro en las manos de Dios. ¿Por qué no le dice al que está a tu lado: tu vida en las manos de Dios es un milagro? Muy bien. La noche anterior, esta noche más bien, tuvimos reunión de matrimonios. La próxima reunión para los matrimonios es el 25 de julio, sábado 25 de julio, para que lo anoten en sus apretadas agendas. Yo sé que tienen muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, pero les invitamos a que nos hagan un espacio ahí, nada más son 2 horas, ¿sí? El 25 de julio, por favor, para que no se les pase ahí. Sábado 25 de julio, reunión de matrimonios. Inviértale en su matrimonio. Inviértale, porque ya le andan invirtiendo al abogado, le andan invirtiendo a otra cosa. Inviértale en su matrimonio, en la palabra de Dios, porque ya después lo andan lamentando. Ok. Den un aplauso a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios va a obrar en la vida de los matrimonios también. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Lucas 7, versículos del 11 al 17. Va a estar apareciendo igual ahí en la pantalla. Ahí está. Vamos a leer todos juntos. Dice: poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Versículo 17: y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, porque toda palabra es útil para enseñarnos, Señor, para instruirnos. Toda palabra es inspiración tuya, Señor, y creemos que en esta tarde, Señor, tu palabra va a obrar en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje de esta tarde: un milagro que trasciende. ¿Sí? Un milagro que trasciende. ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes en algún momento han tenido un encuentro, ya sea con un familiar que tenía mucho tiempo que no veían,
o con su pareja cuando la conocieron, que empezaron a conocerse. Quizá para ustedes fue el encuentro más maravilloso, el día de su boda, cuando fue la luna de miel, fue un encuentro muy maravilloso para ustedes, ¿sí? Algunos de ustedes, el encuentro más maravilloso que han tenido fue cuando aceptaron a Jesús, fue cuando se bautizaron, quizá, ¿sí? Todos hemos tenido encuentros muy importantes en nuestra vida, ¿sí? Pero hoy, a través de la palabra, vamos a reflexionar sobre este encuentro de esta mujer que tuvo con Jesús, ¿sí? El encuentro de esta madre que había perdido a su hijo, y si le agregamos de que era viuda, socialmente las viudas no tenían protección, no había quien viera por ellas, ¿sí? Socialmente las viudas eran como que discriminadas, relegadas un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenían como que el esposo que diera esa protección, que diera esa cobertura. Así que la Biblia nos habla que esta viuda no solamente había perdido a su hijo, sino que también había perdido ya a su esposo. Entonces imaginen el dolor, pero el encuentro que tiene con Jesús cambió totalmente su dolor. Fue un encuentro que trascendió su vida, porque el milagro que hizo Jesús en su vida fue algo tan grande que no solamente impactó su vida, sino que dice la palabra que todos los que estaban ahí se atemorizaron, ¿sí? Y obviamente por las razones lo que sucedió no era para menos. Ver despertar a un muerto, ver resucitar a un muerto, ¿sí? Imaginen el impacto que les ocasionó. Pero saben, como hemos dicho, los milagros que el Señor nos permite ver son también con el propósito de que Él pueda ser exaltado, de que Él pueda ser reconocido por aquellas personas que nunca han tenido un encuentro o que no tienen la fe puesta en Jesús. Y eso es lo que sucedió en esta historia, que las personas que vieron ese milagro suceder comenzaron a reconocer a Jesús, ¿sí? Y comenzaron a correr la voz en toda Judea y sus alrededores sobre lo que había sucedido, ¿sí? Así que los milagros que nuestro Señor Jesús haga en nuestra vida no solamente van a trascender en nuestra vida, sino que van a trascender en la fe de los demás. Por eso es bien importante que nosotros, el milagro que el Señor haga en nuestras vidas, no solamente va a trascender en nuestra fe, sino que va a trascender en la vida de los demás también. Y es lo que vemos en la palabra. Yo quiero compartirte algunos puntos muy importantes de qué era nuestra vida antes de Jesús, haciendo una reflexión en base a la palabra de Dios. ¿Qué era nuestra vida antes de Jesús? Lo que vemos en esta historia, en esta mujer, en esta viuda que había perdido a su hijo, también refleja nuestra condición antes de que conociéramos a Jesús. Y lo primero que quiero decirte es que antes de conocer a Jesús, la vida de cada uno de nosotros no tenía sentido, ¿sí? Con Jesús comienza nuestra vida a tomar más sentido, pero antes de Jesús, la vida de esta viuda que había perdido su esposo y ahora ya había perdido a uno de sus hijos, su único hijo, esta mujer iba en camino al cementerio, al sepulcro, con todas las personas que lo acompañaban, ¿sí? Ya no tenía sentido para ella. No tenía el cuidado, la protección de un esposo, y ahora ya no tenía la compañía de su hijo, ¿sí? En este sentido, antes del encuentro con Jesús,
la mujer ya su vida no tenía sentido, ¿sí? Era una vida triste, una vida desolada, una vida en la que ella quizás se sentía abandonada. Y muchas veces nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de tener un encuentro con Jesús, vamos por la vida, por el camino, deseando muchas veces morir. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, porque tenemos situaciones difíciles que a lo mejor han salido de nuestras manos, que no podemos controlar, ¿sí? Muchas veces por causa de las penas, el sufrimiento, por los fracasos, por la soledad, es como si fuéramos a un cementerio, ¿sí? Sin ninguna motivación. Antes de conocer a Jesús, quizá nuestra vida no tiene motivaciones. Ahora por lo menos tú tienes la motivación de que el día domingo es día del Señor. Ahora tú tienes la motivación de que el Señor está contigo. Ahora tú puedes tener la motivación de que el Señor va a obrar en tu vida. Pero antes tú no tenías ninguna, tú y yo no teníamos ninguna motivación de quién pudiera hacernos un favor, un milagro, o quién pudiera obrar en nuestra vida, ¿sí? Y así como esta mujer, así de triste quizá era nuestra vida, solo que quizá nuestras ocupaciones a lo mejor nos tenían distraídos, a lo mejor pasábamos tiempo haciendo otras cosas y era una manera de distraernos de los problemas. Pero hoy, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una necesidad o cuando tú te encuentras triste, ahora tú sabes, por lo menos por teoría, que Cristo es tu esperanza. Pero esta mujer no tenía eso, porque nunca había tenido un encuentro con Jesús, ¿sí? No le habían presentado a Jesús, no sabía que Jesús podía cambiarle su vida, no sabía que Jesús podía obrar en la situación, en la pérdida de su hijo. Pero hoy tú tienes una ventaja a tu favor, que ahora tú sabes que Jesús puede obrar en tu vida. Ahora tú sabes que Él puede hacer un milagro, porque ya has tenido un encuentro con Él, tú has tenido encuentro con su palabra, tú has tenido un encuentro en su presencia, así que no estás tan ajeno a lo que Jesús puede hacer en tu vida. Pero en esta historia, esta mujer no tenía esperanza, ya no tenía sentido para ella nada. ¿Por qué? Porque había perdido a su esposo y ahora había perdido a su hijo. Imaginen el dolor de esta mujer, ¿sí? Imaginen lo que pasaba por su mente en esos momentos. Ya no tengo esperanza, ya no hay nada que hacer. Perdí a mi esposo, ahora perdí a mi hijo, y lo único que me queda es llevarlo y darle sepultura. Eso era lo único que tenía. Pero muchas veces nosotros vamos, antes de conocer a Jesús, íbamos por el camino sin esperanza, porque la esperanza es Cristo. Antes de conocer a Jesús, íbamos sin fe, pero ahora que conocemos a Jesús tenemos fe de que algo puede hacer en nuestra vida, de que un milagro puede hacer, ¿sí? Ahora tú tienes fe, ahora tú tienes esperanza. Pero esta mujer, en este contexto que está pasando aquí, en esta historia, no tenía fe, porque no había presentadose Jesús a su vida, no tenía esperanza, había perdido toda esperanza con la pérdida de su esposo y con la pérdida de su hijo, ¿sí? Así que antes de conocer a Jesús, nuestras vidas no tenían sentido. Pero ahora tú no puedes decir: mi vida no tiene sentido. Ahora tú no puedes decir:
yo no tengo esperanza de que algo bueno suceda, ¿sí? Ahora tú no puedes decir, no hay nada bueno que pueda suceder en mi vida. Tú no puedes decir eso. Esta mujer sí lo podía decir porque nunca había tenido un encuentro con Jesús, nadie le había presentado a Jesús, no había habido un milagro suceder en su vida, pero tú y yo no podemos decir lo mismo. Tú y yo no podemos decir, ya no tengo esperanza, porque conoces a Jesús. Tú ya no puedes decir, nada bueno va a suceder en mi vida, ya nada bueno va a suceder en mi familia, ya nada bueno va a suceder en mi matrimonio, ya no creo que algo vuelva a surgir nuevamente. Tú y yo no podemos decir eso. Y hoy vengo a decirte que si tú en algún momento has dicho eso, aún sabiendo que sabes que Jesús está contigo, tú tienes que reprender eso. Tú tienes que reprender todo pensamiento que te ha hecho creer que estás solo, que estás sola, que estás abandonado, porque esos pensamientos no vienen de Dios, porque el Señor prometió estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Y esa es la esperanza que tenemos. Así que nosotros no tenemos un argumento para decir, no tengo esperanza, porque Cristo Jesús es tu esperanza. Tú ya no tienes ningún argumento para decir, nada bueno va a suceder ya en mi vida, todo está perdido. Porque si Cristo está contigo, ¿quién más puede estar en contra de ti? Pero esta mujer quizá sí podría tener validez que ella dijera, ya no tiene sentido. Es más, me quiero morir. Yo no sé si tú en algún momento emocionalmente tú has deseado morir. A lo mejor has pasado por una depresión muy fuerte, por una ansiedad muy complicada, por un problema muy difícil que tus emociones te han llevado a decir, ya no quiero vivir. Y aún conociendo de Jesús, que Él es tu esperanza, que Él es tu roca, aún creyendo en Jesús, quizá han llegado a tu mente esos pensamientos, ya no quiero vivir, ya perdí el empleo, me abandonó mi esposo, mis hijos no me hacen caso. Pero si tienes a Jesús, tienes todo. Eso es lo que quiero decirte hoy, que tú y yo, conociendo a Jesús, no podemos decir que nuestra vida no tiene sentido. Alégrate, porque ahora tiene más sentido. Antes quizá no, porque no estaba Jesús en tu vida, porque no lo habías conocido, porque no habías tenido un encuentro, porque no había sucedido nada sobrenatural en tu vida. Pero ahora que Cristo Jesús está en tu vida, tú no tienes por qué decir que tu vida no tiene sentido, que ya no hay nada que puedas lograr en esta vida. Y no importa los años que tengas, ¿sí? A lo mejor tengas 80 años y vas a decir, pues ya no tengo la misma fuerza que cuando tenía 30 años. Quizá no tenga la misma fuerza, pero en Cristo Jesús tú eres pleno todavía, tú eres plena. No puedes decir que ya no tiene nada de sentido tu vida, ¿sí? A lo mejor ya no encuentras el trabajo de tus sueños, pero no puedes decir que tu vida o el trabajo que tengas ya no tiene sentido, porque si Cristo Jesús está contigo, todo tiene sentido. Dile al que está a tu lado, si Cristo Jesús está contigo, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Cuando Cristo Jesús está en nuestra vida, cuando Cristo Jesús comienza a reinar en nuestra vida, todo comienza a tener sentido. Nos preocuparíamos si Cristo Jesús no está con nosotros, pero Él ha prometido que estaría contigo y conmigo hasta el fin del mundo.
Y todavía no es el fin del mundo. Eso significa que todavía está contigo y conmigo. Así que todo lo que tú hagas, aún en medio de tu problema, aún en medio de lo imposible, todavía hay esperanza, porque Cristo Jesús es la esperanza. Todavía tiene sentido tu vida, porque Cristo Jesús está en tu vida. Así que fuera todo pensamiento que ha llegado a tu mente y que te ha susurrado y te ha dicho: ya no vales nada, ya para qué te esfuerzas, no te esfuerces, no tiene sentido. Tú tienes que reprender esa voz, porque esa voz no viene de Dios, porque en Cristo Jesús todo tiene sentido. La mujer comenzó a tomar sentido en su vida cuando Jesús se apareció. Quizá todavía no lo sabía, porque no conocía a Jesús, pero Jesús sabía lo que estaba sucediendo. Así que cuando tenemos un encuentro con Jesús, todo comienza a cobrar sentido. Lo que antes te parecía aburrido, ahora comienza a generarte gozo. Lo que antes te preocupaba, ahora comienzas a tener descanso, porque sabes que Cristo Jesús está al mando ahora de tu vida. ¿Sí? Lo segundo que vemos en esta historia, antes de que esta mujer conociera a Jesús, era una viuda y su vida no tenía esperanza. ¿Sí? No tenía esperanza, era la situación de todas las viudas. Una vez que moría el esposo, se quedaba sin protección, se quedaba desprotegida. ¿Sí? Se quedaba sin cuidado, sin sustento. Socialmente era hecha a un lado, no consideraban su opinión, su voz, porque era una viuda. ¿Sí? Entonces esta mujer, en ese contexto y en ese sentido, era una mujer que no tenía esperanza. No tenía esperanza por el simple hecho de que no tenía esposo, no tenía quien la defendiera, no tenía a nadie socialmente quien viera por ella. ¿Sí? Eso es lo que pasaba con una viuda. Entonces eso nos habla de que no había esperanzas en ella. ¿Sí? Ya iba a enterrar su único hijo, iba de camino al cementerio a enterrar su único hijo. Lo que quizá era su única esperanza, que era su hijo, había muerto. Y yo no sé cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado de que a veces hay algo que nos hace ilusiones, hay un propósito que nos emociona y de repente ese propósito, esa ilusión también se nos muere. No sé si te estás identificando ya, el Señor te puso eso, que a lo mejor ahí había algo que te había hecho ilusión, ¿sí? No sé, algún viaje, algún trabajo, algún negocio, algún hijo donde tú pusiste tu fe y tu esperanza, pero esa ilusión se murió. Y aún tú te sentías sin esperanza, vacío, vacía, y aún con eso que te hacía sentir como que tener gozo, tener contentamiento, porque decías: este proyecto me va a salir bien, este negocio le voy a echar ganas, y te mantenía ilusionada, ilusionado, porque era lo único que te quedaba, y de repente ¡pum!, las cosas no se dan. También se muere ese proyecto. Esta mujer así estaba. Aparte de que era relegada socialmente, la única esperanza que le quedaba, o lo único que la hacía mantener, por así decirlo, contenta, es que tenía un hijo. Tenía un hijo. Y de repente el hijo también se le muere. Esa poca esperanza que tenía, esa poca ilusión que ella tenía, se perdió totalmente ahí.
Porque si ya se le había muerto el marido y socialmente ya no era relegada, ya no era tomada en cuenta, no tenía quien la defendiera, y peor aún se le muere el hijo, pues se le muere toda la esperanza. Y muchas veces así estamos nosotros. Algunos de nosotros podemos sentirnos identificados con esta mujer, porque hay algo que a lo mejor, y no es Dios, que nos está manteniendo tomados, como dicen por ahí, de la cuerda nada más, ilusionados. Sí. Y ahorita están todos los mexicanos con el mundial, ¿verdad? Están ilusionados, posiblemente lleguen al quinto partido. Y es la única esperanza que tenemos, ¿verdad? Pero dicen, no, pues es que no han conocido a Cristo Jesús. Y aún si no pasa la selección mexicana, seguimos teniendo esperanza en Cristo Jesús. Pero muchos quizás sí están, ¿no? Ya no tienen esperanza de nada, no tienen esperanza en que su matrimonio avance, ya no tienen la esperanza de que en su trabajo les vaya mejor, ya no tienen la esperanza de que sus hijos puedan ser profesionistas, ya están como que desilusionados y dicen, pues la única esperanza que tengo es pues que este año me pueda ir de vacaciones. Y también se mueren las vacaciones. No sé si les ha pasado así, que hay algo como que los mantiene ilusionados, y eso que los mantenía ilusionados se muere también, ¿sí? Los jóvenes, ¿no? Que de repente tenían la esperanza de que ahora sí se me va a hacer, que este año me case, y de repente ya no hubo boda, me regresaron el anillo, ¿no? Todos hemos tenido etapas donde hay algo que nos mantiene con la esperanza, estamos ilusionados, emocionados, y eso que nos está manteniendo con la esperanza, emocionados, y es eso que nos hace levantarnos y darlo el todo, y de repente, ¡fum!, también se muere. Qué feo, ¿no? Esta es la historia de esta mujer. La única esperanza que tenía era que todavía tenía a su hijo. Y digo, es la única esperanza porque todavía no conocía a Jesús. Muchas veces nosotros estamos como esta mujer. Estamos ilusionados, estamos enganchados de algo y que no es Dios, a veces. Y cuando eso, algo en lo que estamos enganchados y emocionados, se muere, decimos como la canción, ¿verdad? Todo se derrumbó. Ahora resulta que no se la saben. Y así estaba esta mujer. Se le muere el esposo, se le muere el hijo y todo se derrumba en ella. Pero ¿qué creen? Aparece Jesús. Aparece Jesús en su vida, hasta que sale Jesús a su encuentro. Él cambia la tristeza en gozo. Él cambia el llanto de esta mujer en alegría y le da una verdadera esperanza a su vida. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo se pierde toda la esperanza, toda la ilusión, pero ahí está Jesús presente. Y Él hace que eso que nos causaba tristeza vuelva a nacer algo nuevo. Eso que nos tenía emocionalmente mal, al encuentro con Jesús, nuevamente surge una esperanza de que algo nuevo va a suceder, y ese es un milagro. Ese es un milagro porque humanamente no iba a poder suceder nada si Jesús no llegaba a ese sepelio, ¿sí? Si Jesús no llegaba a ese lugar, a ese encuentro de esa mujer, ella humanamente no podía resucitar a su hijo. Entonces pensemos un momento, si Jesús no llega a nuestra angustia, si Jesús no llega a tu problema,
si Jesús no llega a tu enfermedad, si Jesús no llega a la situación difícil en tu matrimonio con tus hijos, nada bueno va a suceder. Se escucha cruel, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Nada bueno iba a suceder en la vida de esta mujer si Jesús no llegaba. Pero gracias a Jesús es que algo bueno sucedió. Un milagro sucedió porque Jesús llegó y tuvo un encuentro con esta mujer. Yo quiero decirte algo en esta hora. Algo bueno va a suceder cuando Jesús está contigo. Algo bueno va a suceder, ¿sí? No importa si tú estás triste, no importa si tú estás pasando por una aflicción, no importa si tú estás pasando por un dolor emocional como esta viuda que había perdido a su hijo, o no sé si tú estás pasando por un dolor físico. ¿Qué importa si tú tienes un encuentro con Jesús? Algo bueno va a suceder, y eso es lo que yo quiero que tú y yo creamos, que algo bueno va a suceder en nuestra vida cuando Jesús está presente. Nos debemos de preocupar cuando Jesús no esté presente, porque si Él no está presente, nada bueno va a suceder. Nada bueno va a suceder. Así que nos conviene tener ese encuentro con Jesús. A esta mujer le convenía sí o sí que Jesús se presentara, porque Él hizo algo bueno, algo extraordinario, algo maravilloso, ¿sí? Así que antes de que conociera a Jesús, era una viuda sin esperanza. Pero cuando llegó Jesús, tuvo esperanza, y la esperanza la hizo ver nuevamente a su hijo con vida. Así que la esperanza en Cristo Jesús nos hace ver cosas buenas, cosas maravillosas, cosas grandes. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a lo mejor no estás viendo algo suceder, pero tienes la certeza de que algo va a suceder. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Si Cristo Jesús está contigo, algo bueno va a suceder, ¿sí? Lo tercero que quiero decirte en base a esta historia es que esta mujer, antes de que conociera a Cristo, antes de que tuviera este encuentro, su vida solo era dolor y sufrimiento. ¿Hay alguien que se identifica? Esta mujer solamente había dolor y sufrimiento. Dolor por la pérdida de su esposo, sufrimiento porque socialmente pues era una viuda. Nadie tomaba en cuenta a las viudas hasta que llegó Jesús. Dolor porque solamente había dolor en ella, porque todo iba de fracaso en fracaso. Y la Biblia dice que tenemos que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. La vida de esta mujer solamente se caracterizaba por el dolor y por el sufrimiento, ¿sí? ¿Qué tristeza más grande podía tener esa mujer que ya había perdido a su esposo y perder a su único hijo? ¿Qué otra tristeza podría tener más grande? Si se había quedado sin esperanza, lo único que había en ella era dolor y sufrimiento. Era una mujer experimentada en el dolor, experimentada en el sufrimiento, ¿sí? Y quizá la vida de muchos también, tú has sufrido a lo mejor mucho también, has experimentado dolor. Algunos aquí a lo mejor desde su infancia han sufrido mucho, pero te tengo buenas noticias. Si tú eres una persona que se identifica como esta viuda, que solamente había dolor y sufrimiento y que no le había tocado ver nada bueno suceder en su vida,
Hoy tú estás ante la presencia de Dios y algo bueno puede suceder en tu vida si tú crees. Tenemos que reflexionar en algo que quizá no nos hemos dado cuenta. El hubiera del dolor. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos mencionado, si hubiera hecho esto, no me hubiera pasado aquello? Si le hubiera hecho caso a mis papás de que me pusiera a estudiar, ahorita estuviera en un mejor trabajo. Pero el hubiera no existe, ¿verdad? Vamos a ver el hubiera del dolor de esta mujer. ¿Qué hubiera sido de esta mujer y de su hijo si hubiera pasado lo que pasó? Quizá nunca hubiera tenido el encuentro con Jesús y el milagro no hubiera llegado. El hubiera del dolor de esta mujer es: ¿qué hubiera sucedido si esta mujer no hubiera perdido a su esposo y no hubiera perdido a su hijo? Vamos a verlo desde esa otra perspectiva. Nunca hubiera visto un milagro. ¿Por qué? Porque iba a tener a su esposo y porque iba a tener a su hijo. A veces pensamos que el tener todo es más que suficiente, pero saben, yo quiero decirles algo muy importante, ¿sí? Posiblemente tú estés entre esas personas que dices: mejor hubiera preferido no enfermarme, hubiera preferido no haber estado en ese lugar para que no me hubiera pasado eso. Pero hoy, cuando nosotros no pasamos por el dolor, cuando nosotros no pasamos por el sufrimiento, es difícil que suceda un milagro. Así que yo quiero decirte que tu dolor, tu sufrimiento tiene un propósito. Si todo va bien en tu vida, si todo es palomita, ¿qué milagro ocupas? Nada, todo va bien, todo está perfecto. ¿Qué esperanza necesitas? ¿Qué fe necesitas tener? Incluso hasta puedes llegar a pensar: no necesito tener a Dios porque todo está bien. Pero cuando todo está mal, tú debes de darle gracias a Dios y glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque cuando todo va mal, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, esa es la oportunidad más grande de poder ver la gloria de Dios en tu vida. Así que no te quejes del dolor, del sufrimiento que quizá ahorita estás pasando. Glorifica a Dios, porque esa es la oportunidad más grande que tú tienes de que el milagro, la intervención de Dios se vuelva a tu vida. ¿Sí? Siempre lo he dicho, a veces cuando tengo la oportunidad: si mi padre no hubiera fallecido, nosotros con mi familia no hubiéramos tenido un encuentro con Jesús, porque esa fue la oportunidad más gloriosa en la que yo y mi familia conocimos del Señor. Si esa situación de dolor no hubiera llegado a nuestra familia, yo quizá ahorita no estuviera aquí delante de ustedes testificando esto. Porque las situaciones de dolor, las situaciones de sufrimiento, cuando llega Jesús a nuestra vida, Él las toma y las transforma en algo glorioso. Pero si no hay una situación de dolor, si no hay una situación de sufrimiento, ¿qué milagro vas a poder ver tú en tu vida? Así que antes de nosotros quejarnos del dolor, del sufrimiento, necesitamos darle gracias a Dios. Quizá no por lo que estás pasando, pero sí darle gracias a Dios porque estás ante la oportunidad más grande de poder ver un milagro en tu vida. ¿Sí me están siguiendo lo que quiero decirles? Y esta mujer es una muestra de ello. Todo su dolor y todo su sufrimiento cambió en un instante. De un momento a otro comenzó a cobrar sentido. Si esta mujer no hubiera sido viuda, no hubiera perdido a su hijo,
no hubiera tenido un encuentro con Jesús y no hubiera visto un milagro. ¿Por qué? Porque no habría necesidad de ver un milagro, porque iba a tener a su esposo y porque iba a tener a su hijo. Así que cada vez que tú estés pasando por una aflicción, ese es un momento muy glorioso para que pueda suceder un milagro. El versículos 14 y 15 de Lucas 7 dice que cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. ¿Sí? Luego se acercó al ataúd y tocó a los que cargaban el ataúd. Se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Y este es el milagro que trasciende. Cuando Jesús ve tu dolor, cuando Jesús ve tu aflicción y ve tu necesidad, su corazón se rebosa de compasión. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Hay 5 cosas que Jesús hace para que un milagro trascienda en nuestra vida, ¿sí? Y en base a esta historia, lo que Jesús hizo es que vio a la mujer que era viuda, que había perdido a su hijo, vio el corazón de esta mujer que estaba lleno de dolor y tuvo compasión. Dios necesita ver tu dolor. Tú necesitas mostrarle tu aflicción, no ocultar tu dolor, no ocultar tu aflicción, porque eso es ocultar el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Jesús se compadeció de ella. Compadecerse no es tener lástima. Jesús nunca ha tenido lástima de nosotros. Jesús tiene compasión de tu necesidad, de tu aflicción que estás pasando. Jesús está viendo tu dolor, Jesús está viendo tu necesidad y tiene compasión. Lo tercero que Jesús hace ante un milagro es que Jesús le habló a ella. Jesús mantiene un diálogo contigo. No solamente te ve y te ve de lejos, no solamente se compadece de ti, Jesús mantiene un diálogo contigo. Lo siguiente que Jesús hizo en esta historia, dice que se acercó y tocó el ataúd. Y aquí es donde comienza a suceder el milagro. El toque de Jesús es lo que hace que el milagro trascienda. Las palabras de Jesús es lo que provocó que el milagro trascendiera. Jesús habló con autoridad y poder, y su autoridad y el poder provocó que ese joven se levantara, resucitara. 5 cosas. Jesús ve tu dolor, tu necesidad. Jesús está viendo lo que para ti es imposible. Jesús está teniendo compasión de tu vida. Jesús está teniendo una relación contigo, está intentando relacionarse contigo, y Jesús quiere tocar tu vida también. Si tú estás pasando por una necesidad que para ti es imposible, estás ante el milagro que el Señor puede hacer en tu vida. Eso tiene que alegrar tu corazón, porque si tienes una dificultad, hay un milagro por suceder. Pero si tú no tienes dificultades, si en ti no hay dolor,
no hay milagro que pueda suceder.